Cada vez que nosotros recibimos a predicadores nuevos de la talla de Sugel Michelén, de Otto Sánchez, de Roger Peralta, a mí me gusta colarme ahí porque también me hacen sentir grande. Pero en esta mañana vamos a oír al pastor, al hermano Roger Peralta. Bueno, pastor, porque él está en el proceso para ser ordenado como pastor en su iglesia y él nos trae la predicación de la palabra del Señor. Y para mí es un gozo presentar a Roger, no solamente un hermano, sino también un amigo de quien he aprendido muchísimo en las 3 veces que ha venido y en las miles que seguirá viniendo. Así que, siervo, por favor, gracias. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios en esta iglesia, que ya es mi 3ª vez acá y Dios en su misericordia tenía planes para nosotros. Con esta iglesia nunca imaginamos que vamos a poder estar aquí de la forma como hemos estado. Y agradecemos a Él la oportunidad que nos da de poder venir y servir a Dios y a ustedes con los talentos y los dones que Dios nos ha dado. Así que permítanme orar, por favor, porque es un privilegio y es una gran responsabilidad estar parado en este púlpito trayendo su mensaje en esta mañana. Señor, agradezco infinitamente esta oportunidad y me siento indigno, Señor, de ella. Reconozco que sin tu intervención, sin tu ayuda y sin tu pronto auxilio, sería imposible hacerlo. Ten misericordia de mí y de esta iglesia. Háblanos ahora a través de tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Nosotros vivimos en un mundo muy tecnológico. El mundo está corriendo muy rápido y la tecnología es parte de ese mundo en el cual vivimos en el día de hoy. Vivimos en un mundo donde es necesario aprender acerca de tecnología, donde los teléfonos inteligentes cada día se adueñan de nosotros, donde ya cada persona debe saber la diferencia entre hardware y software, donde ya tener un teléfono que marque un número no es sumamente suficiente. Ahí la mayoría de personas ya tienen teléfonos donde hasta hablan con ellos, donde llenan sus vacíos a veces con la internet. Y es bien interesante ver cómo cada día más la tecnología nos sorprende y avanza de una manera tan rápida. Pero detrás de todo eso existe un área de la tecnología que se llama la programación. Y es muy interesante, mientras yo realizaba este mensaje allá en República Dominicana, yo encuentro a un joven de mi iglesia en una computadora escribiendo muchas letras raras, de una manera bien rápida. Yo le pregunto, ¿qué tú haces? Él me dice, estoy programando. Entonces yo le pregunto, ¿y qué es programación? Y en la providencia de Dios yo estaba preparando este mensaje. Entonces él comienza a explicarme que con todos esos códigos que él está escribiendo, él está haciendo que la computadora haga una función tal, de manera más fácil, de una manera más sencilla. Muchas veces usted tiene un negocio y quiere un programa adaptado a su negocio, un programa que le saque la factura así, que le saque los impuestos así, y para eso se llama un programador. Y ese programador le diseña un programa. ¿Y por qué quiero traer esta exhortación? Y le he llamado una programación espiritual, así le he llamado, porque nosotros como seres humanos tenemos una programación de nacimiento. Tenemos algo que va en 2 sentidos en nosotros. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios de nacimiento. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 5:1, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Santiago 3:9, hablando acerca de la lengua. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por ser creación de Dios tienes la imagen de Dios, tienes la semejanza de Dios, y eso te da ciertas responsabilidades. Podemos comunicarnos con Dios, tenemos una responsabilidad moral delante de Dios y tenemos una serie de dinámicas que nos hace diferente a los demás seres de la creación, los seres humanos. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios como parte de la programación, pero también como parte de la programación nosotros tenemos una naturaleza caída. Nosotros nacemos con la maldad, nacemos pecadores.
Yo tengo un bebé de 1 año y 8 meses y uno puede ver cómo es tan difícil enseñarle lo correcto a ellos a esa edad y cómo es tan fácil para ellos aprender lo incorrecto a esa edad. Yo no tengo que enseñarle a que él haga lo malo, yo no tengo que enseñarle lo malo ya viene de fábrica. Yo tengo que insistir y orarle a Dios para que me permita que él aprenda lo correcto, porque ya lo malo viene de fábrica. Nosotros nacemos pecadores desde nacimiento, tenemos la marca del pecado y esa es nuestra programación. Muchas veces yo quiero hacer cosas por la imagen y la semejanza de Dios, pero mi naturaleza caída me atrae hacia no hacerla. Y eso es bien interesante. Lo que vamos a ver en el pasaje de hoy nos ayuda a entender de que nosotros necesitamos una programación espiritual. Dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo no puedo moldearme a este mundo porque Satanás es el programador de este mundo. Satanás es quien programa este mundo. Él es quien tiene una programación para este mundo. Cuando digo que Satanás es quien está programando el mundo, no estoy diciendo que él tiene el control absoluto sobre el mundo, ni mucho menos que Dios ha perdido el control del mismo, sino más bien que él traza la agenda y los principios que rigen este mundo. Miren lo que dice este pequeño párrafo de un artículo de la página God Question, que dice: la frase Dios de este mundo o Dios de este siglo indica que Satanás es la mayor influencia sobre los ideales, opiniones, metas, esperanzas y puntos de vista de la mayoría de las personas. Su influencia abarca también la filosofía del mundo, la educación, el comercio, los pensamientos, ideas, especulaciones y falsas religiones del mundo están bajo su control y han surgido de sus mentiras y engaños. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, no está diciendo que él tiene la autoridad máxima. Da la idea de que Satanás gobierna el mundo incrédulo en forma específica. En 2 Corintios 4:4, el incrédulo sigue la agenda de Satanás. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El método engañoso de Satanás incluye promover falsas filosofías en el mundo, filosofías que siguen el entendimiento a la verdad del Evangelio. Las filosofías de Satanás son las prisiones que encarcelan a la gente y ellos necesitan ser liberados por Cristo. El pastor estaba hablando hace un momento acerca de evangelizar. Nosotros necesitamos evangelizar porque necesitamos traer la luz de Cristo a un mundo que está siendo regido por el enemigo. Usted se pone a ver una serie de televisión, una novela, una película, un documental, y en todo está impregnado una falsa filosofía. En todo está impregnado. En nuestro país ahora mismo estamos en una lucha campal contra la aprobación de la ley de la homosexualidad, del casamiento entre personas de un mismo sexo. Eso está ya como en el tapete, todos los días, el periódico, los cristianos haciendo protestas en el Congreso, porque ya se quiere presentar como algo natural. En nuestro país no se ha aprobado y creo que aquí tampoco. Y hay muchos países de América Latina que ya se ha aprobado. Y ya se quiere presentar a la familia distorsionada como lo normal. Eso es parte de la filosofía de Satanás. Distorsionar la realidad que Dios ha impregnado y ha plasmado en su palabra. Por eso decimos que Satanás es quien está programando el mundo. Como cristianos, nosotros estamos en las universidades, tenemos trabajo y tenemos que lidiar cada día con las cosas que el enemigo ha puesto en el día a día como algo normal. Por ejemplo, uno está en la universidad y si uno es honesto, bueno, uno está en contracorriente. Uno está en un trabajo y como creyentes debemos ser sal y luz y honestos en nuestros trabajos. Pero si hay un grupo que está haciendo lo incorrecto, bueno, yo estoy en contra de la corriente.
Satanás es el programador de este mundo. Y esas cosas que el enemigo me presenta como normal ante la palabra de Dios no son lo normal. La palabra de Dios es nuestra norma y ella es lo normal en el mundo. Amén. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo pensábamos cuando no teníamos a Cristo? ¿Cómo eran mis pensamientos? ¿Dónde estaríamos nosotros un domingo en la mañana así, cuando no teníamos a Cristo? ¿Dónde estaba yo un sábado en la noche cuando no tenía a Cristo? ¿Qué estaría yo haciendo? ¿Cuáles eran los planes en mi vida para mi futuro, entre comillas, cuando no tenía a Cristo? Póngase a pensar el concepto de familia. Póngase a pensar el concepto de la vida espiritual. ¿Pensábamos nosotros en eso? ¿Teníamos nosotros ese criterio? Nosotros no teníamos ese criterio. Yo no tenía un criterio de familia, casarme, tener hijos. Ese regalo de Dios en mi mente no estaba. Yo estaba, por así decirlo, viciado, como cualquier otra cosa, la vida, la parte social. Una buena carrera, tener dinero, tener bienes, hacer tal o cual cosa, hacer lo que la sociedad consideraba o considera que era lo correcto. ¿Qué dice Juan 2, 15, 17? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Satanás ha programado el mundo. Satanás está programando el mundo. Y tú y yo no estamos ajenos a eso. Tú y yo vivimos en este mundo hasta el día que muramos. Tú y yo tenemos todavía que estar entre todo lo que nos corresponde, agenda, universidad, trabajo, compañeros laborales, esa dinámica que nos corresponde. Pero no podemos perder de vista que Pablo dice, no te conformes a este siglo. La palabra siglo es mundo. Y cuando habla de conformarse, está diciendo, no te amoldes, no te adaptes a cómo es el mundo, no te adaptes a cómo es el mundo. ¿Por qué? Porque lo segundo que vamos a ver es que esa programación que el enemigo está haciendo en este mundo y lleva en este mundo, se da primero en mi mente. ¿Qué dice ese mismo versículo 2 después de la coma? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dijo el predicador del siglo pasado, W.A. Tozer, lo que ocupa nuestros pensamientos cuando tenemos tiempo para pensar en lo que queremos, eso es lo que somos o lo que pronto seremos. Nuestros pensamientos no solo revelan lo que somos, sino la clase de persona que llegaremos a ser. Esta lucha y esta programación se da primero en nuestra mente. Y fíjense qué tanta importancia le da la Biblia a lo que nosotros tengamos en nuestra mente. El Salmo 26, versículo 2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El Salmo 94, versículo 11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. El Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Lo que está en nuestros pensamientos, al final va a evidenciar lo que nosotros verdaderamente somos. Y nosotros actuamos muchas veces conforme a como nosotros pensamos. En otras palabras, yo no puedo, como creyentes, yo vengo a Cristo, venimos a Cristo, entendemos su palabra, recibimos su palabra, pero el cambio comienza en nuestra mente. Mi forma de pensar. Porque como cuando yo cambie mi forma de pensar, va a cambiar mi forma de actuar. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cambien, transformen su manera de pensar por medio de la renovación. Es un cambio de tu entendimiento, de tu mente. Tengamos mucho cuidado con lo que hay en nuestra mente. Tengamos mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón, con lo que se llega a albergar de nuestra mente a nuestro corazón. Démosle importancia a eso, porque al final eso va a repercutir en cómo nosotros actuemos y en las decisiones que nosotros tomemos. Entonces vimos ya que Satanás es el programador de este mundo. Vimos ya que
Esa programación se da primero ¿dónde? En nuestra mente. Y lo tercero que vemos, que en el mismo versículo 2, es que Dios tiene una programación para nuestra vida. Dice el versículo 2 en la parte C, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una programación que es buena, que es agradable y que es perfecta. El asunto está en que esa programación se codifica de una manera espiritual. Lo que tenemos a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y yo recuerdo cuando no conocí a Cristo, que vine a los caminos del Señor por su misericordia, yo tenía mi programación del mundo, de cómo eran las cosas en el mundo. Un joven de mi generación, un joven contemporáneo a lo que se está viviendo en el mundo. Y recuerdo cuando tuve la oportunidad de conocer a mi hoy esposa, que éramos novios, yo tenía una programación de cómo se conocían las chicas en el mundo, no en las cosas del Señor. Y cuando tuvimos la oportunidad, después de un tiempo ya en el Evangelio, yo como que la programación va poco a poco. Yo tenía ciertos códigos todavía de cómo era afuera, no en la iglesia. Y yo voy donde ella y ya estamos hablando, ¿verdad? Del interés. Y ustedes se entienden eso, ¿verdad? Estas señas se entienden acá. Y yo le digo, mira, sí, o sea, tú me caes bien, o sea, todo bien. Y ya, sí, también a mí, eso. Bueno, pues, en el mundo, ¿cómo está lo suficiente? Pues, vamos arriba. Dice, pues vamos a orar. Vamos a poner esto en oración. Y yo, vamos a orar. Vamos a orar. Eso no estaba en mi código. Pues, vamos a orar. Se fue para su casa y yo para la mía. Vamos a orar. Y esa oración duró casi un año. O sea, fue una oración un poco larga. Yo creía que era como que yo te expreso, tú me expresas y ya, nos expresamos y ya. Pero ella dice, vamos a orar. Y yo tenía que entender cómo eran los códigos. En las cosas del Señor, el Señor tiene sus códigos. Y el manual del código, mírenlo acá. Este es el manual del código del Señor. Todo está aquí. Yo no puedo venir y creer que yo traigo los códigos del mundo a la casa de Dios. O que yo traigo los códigos de afuera y los quiero implementar. Que ya aquí hay un código, ya que hay una estructura, ya que hay una forma y está en su palabra. Y cada día más hay esfuerzo del pastor para que la iglesia tenga las estructuras cada día más claras. Y como miembros de la iglesia conozcamos las estructuras. Pero lo que tenemos a Cristo, tenemos una programación espiritual. Y si tú no tienes a Jesucristo, pues y si Dios ha inquietado tu corazón, no tengas temor en dar ese paso cada día de entregarte a Él y de entregarle tu vida a Jesucristo. Tenemos una programación espiritual y tenemos el Espíritu Santo. Ya aquellos que tenemos a Cristo tenemos el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es una evidencia de que eres de Cristo, tener el Espíritu Santo. Primero a los Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está. El Espíritu Santo es una evidencia de que somos de Cristo. Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Si ya somos de Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Y gloria a Dios por eso, porque eso trabaja en la programación espiritual. Es como ponernos unos lentes espirituales y ver el mismo mundo que yo veía sin los lentes, verlo ahora de una manera espiritual. Y poder entender cuando ella me dice, vamos a orar, ora. Poder entender cuando la palabra de Dios dice, espera. Poder entender cuando la palabra de Dios dice, actúa. Poder entender cuando la palabra de Dios dice, sométete. O sea, hay toda la dinámica que la palabra de Dios me enseña. Yo debo cada día abrir mi mente y penetrar esa palabra de Dios en ella. Y que ella viaje a través de mi ADN, a través de mi comportamiento, a través de mi conducta. Y que yo pueda decir que soy un hombre nuevo gracias a la obra de Cristo y de su palabra día a día en mí. Esa debe ser la evidencia como cristiano. Gracias a Dios por el Espíritu Santo y porque Él hace en nosotros una programación espiritual. Hay una diferencia
bien grande entre lo que es tener un conocimiento intelectual y un conocimiento espiritual de las cosas. Yo vengo de una iglesia que, por así decirlo, es relativamente grande. Y por esas puertas entran mucha gente cada semana. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido en nuestra iglesia es que no todo el que está en las cuatro paredes es cristiano. Porque a veces la gente entiende que todo el que viene aquí es creyente y somos hermanos todos. De hecho, no todo el que levanta las manos es cristiano. No todo el que canta el domingo en la mañana es cristiano. Hay personas que tienen un conocimiento intelectual de Dios, cultural de Dios. Hay gente que va a venir a la iglesia porque simplemente le gusta la iglesia, le gusta el ambiente, le gusta la predicación del pastor, le gusta la música. Y eso es un conocimiento intelectual, cultural de Dios. Ahora, el conocimiento espiritual produce cambios. El conocimiento espiritual, cuando una persona tiene un encuentro espiritual con Cristo, es diferente. Cuando una persona tiene un encuentro espiritual con Cristo, dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo debo de saber discernir cuando algo es un simple conocimiento cultural o intelectual de Dios o cuando algo es un conocimiento espiritual. Tener una programación espiritual implica una conducta espiritual. Tener una programación espiritual implica un manejo espiritual, un lenguaje, unos códigos espirituales. Y ya vimos que Satanás es el programador de este mundo, que esta programación se da primero en nuestra mente y que Dios tiene una programación para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude y nos permita discernir cuál es la programación que debe estar en nuestros corazones. Que el Señor nos ayude y quite de en medio de nosotros todo lo que no sea de Él y todo lo que venga de parte del maligno. Antes de terminar, algunas aplicaciones muy importantes para nuestras vidas. Mucho cuidado con lo que estamos llenando en nuestra mente. La música que escuchamos, el tipo de libro que leemos, el tipo de película que vemos, quiénes son nuestros modelos a seguir. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En nuestra mente debe estar lleno de la palabra de Dios. Nuestra mente debe estar llena de esa palabra de Dios. Tenemos que tener en ojo, en advertencia, qué escuchamos, a qué le estamos prestando atención en el día a día. Debemos llenar nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios. Debemos evaluar nuestra conducta, vestirnos del nuevo hombre. Y por último, denunciemos nuestras acciones. Y quiero que me acompañen al Salmo 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Denunciemos nuestras acciones, no nos encubramos, no seamos como niños malcriados que se encubren sus malas acciones. Eso no evidencia la programación de Dios en nuestra vida. Todo lo que sea necesario hablar, hablémoslo con Dios y con las personas que nos pueden guiar hacia un crecimiento espiritual. Recuerden que Dios quiere una programación espiritual para nosotros, pero esa programación en el mundo está regida por Satanás. Él es el programador de este mundo. Esa programación se da en nuestra mente y Dios
al final quiere tener una programación para nosotros. Y estos pasos de aplicación nos ayudan a cómo nosotros evidenciar esa programación espiritual. Que el Señor nos ayude y nos ayude a guardar su palabra, a meditarla y a tenerla por obra. No solamente escucharla, sino a ser hacedores, no solamente oidores.